se festejaba casualmente el centenario de la independencia del Uruguay. Se hizo grandes festejos. Yo recuerdo que siendo niño de la escuela 5, desfilamos por la rambla del puente. Había escuelas de Yaguarón también. Bueno, se hicieron grandes festejos en la inauguración del puente y que coincidía con el centenario de nuestra independencia. Puedo recordar al cónsul uruguayo que tuvo gran destaque en esa, que era el cónsul Hernández, cónsul uruguayo en Yaguarón. Aquí estaba el capitán del puerto, que era Francisco Tassano. Había autoridades no locales, muchas autoridades, y vinieron autoridades nacionales también. Pero en este momento era muy niño, no puedo recordarlo. Pero se hicieron grandes festejos en la inauguración del puente, ¿no? ¿Cómo se hacía para trasladarse, por ejemplo, de Yaguarón o Yaguarón a Río Branco antes de existir el puente? Bueno, eso es muy interesante, ¿me entiendes? Porque yo crucé muchas veces. Sobre la aduana vieja, había una casillita y un muelle de madera que se extendía unos 30 metros, no hacia el medio del río, sino bordeando, llegaba hasta el primer arco del puente, que no estaba lógicamente el primer arco. Era un muelle de madera rústica, pero muy bien construido, y de ahí, en esa casillita contra la aduana vieja, se vendía un boletito y se transportaba a los pasajeros en un bote de esos marineros grandes, pero a remo. Había 4 personas remando y los trasladaban hacia Yaguarón, allí frente a donde están al costado, a la derecha del puente allí. Lógicamente en esa época no estaba, pero los pasajeros iban y volvían cuando no se hacían trayectos regulares desde acá del muelle ese de madera, que era muy interesante, muy lindo. Nosotros siendo niños lo utilizábamos para tirarnos de arriba del puente, vayamos ahí. Bueno, era muy lindo, muy interesante ese puente. Y al costado ustedes vieron que hay una rampa allí ¿no? Ahí había una balsa que iba desde acá, de la parte también frente a donde están las casas estas de la Capitanía del Puerto, y había una balsa que se impulsaba con una maroma, una persona la impulsaba y llegaba. Eso se utilizaba para personas que a caballo, algunos carros, y en alguna oportunidad algún auto, porque en aquella época había 6, 7 autos acá en Río Branco, en el año 30. Quiere decir que había muy pocos vehículos, automóviles era muy poco, pero la gente se trasladaba, y en esa forma nos trasladábamos a Yaguarón, y era lindo, era interesante, ¿no? Uno disfrutaba, siendo niño disfrutaba de todo eso. Yo digo que en la década del 30 fue la década de oro de Río Branco, porque tenemos la inauguración del puente en el año 30, y posteriormente los servicios esenciales como el agua corriente, como la electricidad, como el ferrocarril, se inauguraron todos en la década del 30, ¿no? Entonces yo no nací acá en Río Branco, vine muy niño al primer año de escuela, yo nací en Melo, pero en el año 27 vinimos para acá. Y tú sabes que Melo ya tenía, lógicamente, energía eléctrica, tenía agua, y fue un cambio radical, pero me adapté como niño, me gustaba la naturaleza, porque hoy, lógicamente, se ha transformado totalmente, pero en aquella época la naturaleza se mostraba, ¿me entiendes?, exuberante acá, ¿no? El río era maravilloso y es todavía el río. Cuando la construcción, me acuerdo que en 2 oportunidades los ingenieros del puente venían en hidroavión, bajaban ahí acá en el río, de este lado. Llamaría mucho la atención, ¿no? Imagínate, te aglomeraba toda la gente que había, íbamos a ver, ¿me entiendes?, la llegada de lo... También en esa época importantes buques venían a hacer cargas acá, ¿no? Bueno, te voy a decir, a Yaguarón, del puerto, que ahora me llama la atención porque el río está totalmente sedimentado. En aquella época venían yates grandes de carga, todo el transporte comercial se hacía por agua, ¿me entiendes?
todo el transporte comercial. Venían los yates de carga y venía un barco de pasajeros grande también, y atracaban ahí en el puerto de Yaguarón, ¿no? Quiere decir que no había obstrucción ninguna en el río. ¿De dónde procedían, Lamito? Bien, venían de Río Grande, hasta de Pelota venían, ¿no? Entraban por la, ¿no? La Laguna de los Patos, San Gonzalo y venían bien, pero sobre todo de Río Grande, ¿no? Y todo el transporte comercial de mercadería para Yaguarón, que era mucha. Había dos grandes comercios que eran Rache Casal y Tabares Leite, que estaban ahí enfrente al puerto. Tenían comercio allá y tenían comercio acá en Río Branco. Allí donde está el cine, hoy está la agencia de ómnibus, allí era Tabares Leite, ¿no? Y donde está Manuela Pinto, todo aquello era de Rache Casal y compañía. Quiere decir que ellos eran casas importadoras y exportadoras, tenían comercio acá y en Yaguarón, ¿me entiendes? A pesar de, ¿no? Antes del puente, de estar construido el puente, había un gran intercambio entre Yaguarón y... Siempre hubo la vida social mismo, era muy unidos, ¿no? La sociedad de Yaguarón con la sociedad de Río Branco. En deportes mismo, el deporte, el fútbol, se intercambiaba mucho, ¿me entiendes? Los cuadros de fútbol con los de Yaguarón y Río Branco. Bien, había otra cosa muy importante e interesante. Había un martillo, que eso sí, tengo mis dudas si era eléctrico o era a carbón, que le llamaban el bate estaca. El bate estaca era un gran martillo, ¿me entiendes? Que enterraba las estacas que sirven de base, enterraba columnas de 10 y 12 metros de hormigón, de cemento armado, ¿me entiendes? Las golpeaba. Y tú estabas allá en el Puerto Seco y escuchabas el golpe del martillo. Los brasileños lo llamaban bate estaca, y era un martillo, y se oía de lejos, ¿no? Tal vez recuerda una locomotora de carbón que estuvo trabajando justamente para el puente. Claro, había también, sí, había remolcadores. Casualmente ahora de mañana un ex alumno que colecciona cosas, y yo le di una fotografía, me llamó para preguntarme sobre un remolcador que había anclado ahí al costado, que estuvo hasta el año 36, 37, el Santana se llamaba, ¿me entiendes? El remolcador. Había remolcadores, había esa locomotora que tú dices, carbón también, ¿no? Que trabajaba, que tenía llegaba hasta ahí más o menos, hasta cerca de la Coronilla, por ahí, era donde tenía el trayecto. Y bueno, otra cosa interesante es que después que se sacó el encofrado del puente, la madera, había mucho material desparramado por todos lados. La gente llevaba material, tablas, hierro, había de todo, por todos lados había material desparramado del puente. Cuando se sacó el encofrado de madera del puente, se cerró los arcos, estos arcos que van hasta aquí, ¿no? Se los cerró. Y ahí vivían los obreros. Ahí aprovecharon para vivir cantidad de obreros. Imagínate que en un arco de aquello cerrado de los dos lados y todo, podían vivir varias familias ahí, ¿me entiendes? La construcción del puente, un proyecto ambicioso que fue tomando vida, generó un cambio social en las dos ciudades, creando fuentes de trabajo y nuevas posibilidades por varios años. Esa obra duró 5 años. Cuando la terminaron, vinieron yo trabajaba en la agencia de la Paz y la Vide, ¿no? Ahí hacía 13 años que trabajaba en esa empresa yo, en ese camino de Río Branco a Mero. Mario Ávila soy yo. Y bueno, y cuando estuvo terminada la empresa ahí, que quedó probar el puente, vinieron a la agencia y pidieron un chofer para pasar el puente, ¿no? Que querían probarlo, de punta a punta. Y entonces fui yo, que fui el chofer que había en la agencia, era yo. Así que fue el primero en pasar por el El puente. primero a pasar el puente Baguá, sí. Está la historia, ¿no? Por Montevideo, por ahí. Quinto Bonomi y Pimenta da Acuña. Eran los encargados de hacer la obra, ¿verdad? Eran los de la obra, sí. Sí, a veces, mire, yo estaba acá en Río Branco
y el patrón mío, que era La Paz y la Vida, me llamaba. Venga Mario enseguida de noche a veces. Bueno, allá iba yo. Para venir con ellos el otro día, los sábados, que venían de Montevideo, ¿no? Para venir, y era el chofer que les gustaba venir conmigo, porque no sé por qué, ¿sabes? Así que usted era chofer de ellos en la época. Era el chofer de La Paz y la Vida. Pimenta da Cuña era brasilero. Quinto Bonomio uruguayo. Eran hombres jóvenes, hombre. 30 y 40 años, 40 y pico de años, tal vez, sí. El puente internacional Malguá se empezó a construir más o menos en el año 28, porque yo tengo planos del ingeniero Quinto Bonomi del año 27, donde tiene unos planos de la expropiación de todos estos terrenos que están desde la aduana uruguaya hasta aquí a los Cuatro Arcos, ¿no? Ese plano está firmado por el ingeniero Quinto Bonomi en el año 27. Quiere decir que el puente, a fines del año 27, principios del 28, se empezó a construir. Bueno, Río Branco en esa época tenía un gran movimiento comercial por la cantidad, la afluencia que tenía de obreros, ¿no? Que con varios miles de obreros trabajaron en la construcción del puente. Gente brasileños, uruguayos, extranjeros, muchos extranjeros. Uno era niño y escuchaba hablar en varios idiomas, ¿me entiendes? Bueno, y en el año se construyó y se inauguró el 31 de diciembre del año 1930. Te voy a hacer una anécdota de un tío mío que vino de allá del Oriente, ¿no? Del Líbano. Y en esa época hubo un auge, empezaron a circular, a venir las bicicletas acá a Río Branco, porque en esa época, en el año 32, 33, no. Y ese tío mío compró una bicicleta y se adaptó y empezó a hacer ejercicio y hubo una carrera de bicicleta, ¿no? Hubo una carrera de bicicleta, salía del hotel, iba por encima del puente, llegaba al famoso almacén de Perico Rivero, el almacén del gallo que le llamaban, en la doble vía, allá donde está la casa del finado Cuadro, Santos Cuadro.
y se volvía por acá por la carretera. Siempre recuerdo esa anécdota porque... Y venía adelante este tío mío, que era 18 años tenía, un físico exuberante, ¿no? Y al llegar frente a la escuela, allí se bajó y se sentó. Y esperó que entrara el otro, el que venía segundo, que era un muchacho Juan Taúl, Lemo. Pasó el otro y nosotros desesperados, ¿por qué se había sentado allá y que de acá y que de allá? Y llegó el otro primero, cuando pasó el otro, él subió en la bicicleta y llegó segundo. Y se le preguntaba por qué había hecho aquello. Y como buen turco, ¿no? Va y dice que no tenía interés en el primer premio, que el primer premio era una copa. Él tenía interés en la cubierta y todo, que era en el segundo premio de la ¿viste, no? Y entonces, por eso no ganó la carrera, pero venía lejos adelante, ¿me entiendes? Bueno, pero hay muchas...